Bendiciones, mi nombre es Joel Ballista. Y yo soy Sara Ballista. Nosotros somos Amén en voz alta. Y bueno, el día de hoy creo que llegó el día donde decidimos hablar de lo que es el luto, el duelo, ¿verdad? Cómo lidiar con la pérdida de un familiar. La pérdida de un ser querido, un familiar, algo que realmente amamos, ¿verdad? Y por qué digo que por fin vamos a hablar de este tema es porque a los que pues me conocen, a mí y a mi esposa, pues hemos estado lidiando, ¿verdad? En los últimos meses con una pérdida de un ser querido. Y entonces sabemos que nuestra familia cercana también, amigos también. Y se nos hacía como difícil pues tener esta plataforma y cómo no hablar de un tema tan importante y necesario ahora mismo en nuestro círculo cercano. Pero ¿cómo hablar si no teníamos esa fortaleza y esa paz o quizás esa palabra que quizás pudiera alcanzar a las vidas? Pero en el día de hoy, en la mañanita de hoy, mientras orábamos y leíamos la palabra, pues Dios por fin, digo por fin, porque encontramos esa palabra que a nosotros nos da esa paz, esa tranquilidad, esa seguridad de entender y comprender tal vez no las cosas del Señor, pero nos da esa paz. Correcto. Y entonces, pues ahora que tenemos esa paz y esa fortaleza en nuestros corazones, pues decidimos hacer este video hoy para compartirlo con ustedes. Así que sin más preámbulos vamos a hablar un poquito de la palabra, ¿verdad? De lo que es cómo lidiar con la pérdida de un ser querido. Ok, pues entonces Empecemos. Pues miren, para hablar de la palabra y leer, ir directo a la palabra y leer una pequeña parte de la palabra, vamos a hablar, les voy a dar una reseña, un poquito, un resumen de esta historia para que la podamos entender. Pues resulta que en la Biblia hay un hombre que se llama Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Pero Jacob, ¿verdad? Este personaje de la Biblia, él ve a esta muchacha y se enamora de ella, ¿verdad? Cuando se enamora de ella, a simple vista, él va y pide la mano a su suegro, al que sería su suegro. Y su suegro lo hace trabajar por ella, ¿verdad? 7 años. Le ofrece. Y le dice, ¿te la quieres llevar? Son 7 años que tienes que trabajar para mí. Y él los trabaja. Pero resulta que esta muchacha que se llama Raquel, que es la protagonista de la historia que vamos a hablar ahora. Raquel, es una muchacha hermosa, ¿verdad? De la cual Jacob se enamora. Pero Raquel era la hermana menor. Y en los tiempos judíos, la hermana mayor tenía que casarse primero, ¿verdad? Sí. Y entonces, él, cuando logra estos 7 años, ¿verdad? Donde trabaja por la que quiere ser su esposa, Raquel. Cuando los cumple, el suegro, en vez de darle a Raquel, le da a Lea. Le da a Lea. Que Lea es la hermana mayor. Y le dice, bueno, tú quieres a Raquel, nuestra costumbre es que te tienes que casar primero con la mayor. Y él, por coger a Raquel, se casa con la mayor, se casa con Lea. Y después de la historia, para avanzar, termina haciendo otros 7 años más para poderse llevar a Raquel, ¿verdad? Y entonces... Un pequeño paréntesis. Claro está, en aquellos tiempos era muy normal que el hombre se casara y tuviera otras mujeres, tuviera concubinas. En este tiempo, no. Pero en el tiempo pasado... sí era permitido. Claro. Eso es importante porque siempre hay que aclararlo. La gente coge cualquier cosita para decir, pero la Biblia dice que se podía. No. En aquel tiempo, sí, antes. Entonces él tenía estas 2 esposas. Y resulta que el meollo del asunto es que Lea, la hermana mayor, que no era la que él amaba, le dio muchos hijos. Le dio como 7 hijos. Entre su sirvienta también le dio hijos. Su otra sirvienta le dio hijos. La cosa es que él tenía 10 hijos y una mujer 11.
10 hijos varones y una mujer 11. Aunque la Biblia le da prioridad a los varones, pues, por eso de la primogenitura, pues le dio 10. Vamos a contar 10 y no contemos a la muchacha. Yo digo a la muchacha para que aquellos que sepan de Biblia no me caigan encima. Pero 10 varones. Entonces, ¿qué pasa? Raquel, la que él amaba, era estéril y no le podía dar hijos. Mi amor, si quieres tú como mujer, ¿cómo tú crees que se sentía Raquel en ese tiempo? Bueno, para ese tiempo era como algo muy, ¿cómo lo podemos decir? Como, yo diría que era como tenías una afrenta, un como peso. Una afrenta, así como algo pesado. Una carga. Una carga que tú no podías dar, dar un hijo a luz. Era necesario que la mujer que se casa le dé hijos, le dé prole, como dice la Biblia, a su esposo. Y Raquel pues no tenía ese... Sí, era estéril, no podía hacerlo. No podía porque ella era estéril, pero su hermana Lea, porque Raquel y Lea son hermanas, Lea sí pudo darle sus hijos a Jacob, mientras Raquel no podía. Y entonces yo me imagino que Raquel se debe haber sentido horrible. Yo creo que sí. Horrible, sí, claro, yo creo que sí. Porque tenía que darle un hijo y no podía habérselo dado, era estéril. Pero resulta que, pasado el tiempo, Dios le abrió el vientre a Raquel y Raquel pudo darle un hijo y su primer hijo se llamó José. José. Ese es el José que quizás tú has escuchado antes que llama José el de Egipto, ¿verdad? Ese José que termina yendo a Egipto y se hace gobernador de Egipto y que sus hermanos vendieron, que sus hermanos... El soñador. El soñador. O sea, hay muchas historias de José. Pues José, dice la palabra que era el primer hijo que le pudo dar Raquel después de 11, ¿verdad? Que tuvo Jacob. Por fin llega el tiempo donde él se puede gozar con la mujer que él amaba. Y que la Biblia hace énfasis de eso, la amaba. Sí, él amaba. Era necesario que lo digamos, él la amaba. Entonces, por fin pudo tener un hijo con ella y le llamó José. Dice la Biblia que José era el hijo preferido. Hijo preferido de Jacob. De Jacob. De todos sus hijos, él tenía un amor especial por Jacob. Porque pues que amaba a su mamá. ¿Qué sucede después? Que es donde vamos a entrar en la historia. Entonces, Raquel logra quedar embarazada otra vez y aquí es que entramos en la historia Viene su luto. segundo hijo. Viene su segundo hijo, correcto. Y entonces empieza la historia del luto que queremos contar. Entonces, vamos a Génesis... ¿Cuál era, mami? 35. Génesis 35, vamos a leerlo cortito aquí para que ustedes no se me aburran, pero esto es importante, ¿ok? ¿Quieres leerlo, mami? Espérame, que no lo he encontrado. Léelo tú, papi, para mientras es Génesis. Ok, yo empiezo. Dice: Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Efrata, sí. Es Belén, es la ciudad de Belén, donde nació Jesús, ¿ok? Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció que cuando había trabajado en su parto, entiéndase, cuando dice la Biblia esto, es que fue un parto complicado. Donde la mujer en aquellos tiempos no tenía la facilidad de saber cómo venía un parto. Este parto se le complicó, ¿verdad? Y donde su vida estaba en peligro. Ok. Sí, ¿quieres seguir leyendo, mi amor? Espérame. Okay, dice: y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Aclaro, quien muere en el parto es Raquel, ¿ok? Y dice el 19, 35 y 19, Génesis 35 y 19. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén.
Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Bueno, hasta ahí. Hasta hoy. Esta historia es triste. Si nos metemos en la película y la vivimos, es triste. Claro, ¿verdad? y para él mucho más porque era la esposa que él amaba, la esposa que él se enamoró desde un principio de ella y la amaba y la quería y la deseaba y se muere su esposa, su gran amor. Su gran amor. Y le había dado un hijo, que era José, y cuando le estaba dando el segundo, ella fallece, se le complica. Imagínate la esperanza que había cuando tú le pides a Dios una familia, ¿verdad? Cuando tú le pides a Dios este sueño, cuando tú le pides a Dios, o cuando tú estás en el mejor momento de tu vida. ¿Sabes? Nos pasa a veces mucha gente allá afuera que les ha pasado eso, que en el mejor momento de su vida, donde están pasando por un momento bonito, bueno, esa persona que ellos no esperaban muere inesperadamente, porque las muertes todas son inesperadas. Exacto. Y así le pasó a Jacob. Jacob estaba viviendo un momento bonito porque después de tantos años, aunque él tenía 10, 11 hijos, ¿no? Este era el hijo que él quería. ¿Me entiendes? Era José y Benoni, que fue el nombre que le puso la mamá Raquel antes de morir. ¿Por qué? Porque era un momento donde ella le está dando por fin una familia a él, ¿verdad? Sí, porque recordemos que ella era estéril, ella no podía dar a luz, pero Dios en su misericordia le abrió su vientre y pudo darles 2 hijos. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Muere Raquel. Y ese nombre que ella le pone, dice Benoni. Benoni significa mi amor. ¿Qué significa Benoni? ¿Cómo era Ay, YouTube, la vamos a regañar aquí en plena. ¿Qué significa Benoni, mi reina? Ay, espérame. Se lo olvidó. No se preocupe, son las cámaras. Le llama hijo de la tristeza. De la tristeza. Ah. El hijo de la tristeza de Raquel. El hijo de la tristeza. Porque recordemos que para ella fue algo triste. Correcto. Pero para su papá, papá viene y le cambia el nombre y le pone Benjamín. Que Benjamín significa el hijo de mi diestra. Eso es mi esposa. Benoni, dice la palabra que Benoni significa hijo de mi tristeza. Ese fue el nombre que logró ponerle Raquel antes de morir. Pero su esposo Jacob le dice, no. Se va a llamar Benjamín, que significa hijo de mi diestra. Y quiero aclarar y quiero añadir que para los judíos y también para nosotros, cuando nosotros saludamos, ¿verdad? Los hombres, ¿verdad? Y creo que hasta para darle un beso a una persona, nosotros ponemos el cachete derecho. Nosotros no hacemos así. Es como que, pero cuando saludamos a un hombre, nosotros damos la mano con la derecha. Si yo estoy en la izquierda, es como raro, ¿verdad? Es como que no, la derecha, porque me está saludando con la izquierda. Así mismo para los judíos. Para los judíos, lado derecho, la diestra, es muy importante. Entonces, para ellos, el sentarse a la derecha, como Jesucristo que se sienta a la derecha, está sentado a la diestra de Dios Padre. Y también en el arca del testimonio, muchas cosas bíblicas, es a la diestra, ¿verdad? Cuando él pone ese nombre, le dice, no, de tristeza no, el hijo de mi diestra. Quiero también decir que ellos iban camino ¿a dónde? A Belén. Belén significa nacimiento. Belén significa como ese comienzo. Sí. Y recordemos que hay figuras muy importantes que nacieron en Belén. ¿Como cuáles? Como David. El rey David nació en Belén. David nació en Belén. Jesús nació en Belén. Son personajes súper importantes. O sea, Belén era ese lugar de fortaleza donde las cosas buenas pasan, ¿verdad? Donde hacia Belén se encamina María con su amado esposo. Yo siempre me acuerdo de la canción y la canto. Belén, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el luto y lo que Dios nos habló hoy en el corazón? Pues aquí vengo a hablar contigo hoy.
Yo sé por experiencia, y tal vez algo que yo digo mucho, mi dolor no es igual al tuyo, ¿verdad? Cada persona tiene su luto de diferentes maneras. Pero algo te puedo decir. De camino a Belén, a ese lugar de nacimiento, muere Raquel en un momento tan espectacular que ellos estaban viviendo. Ella no se esperaba que su parto iba a ser complicado y que ese día ella iba a morir. Jacob, eso le cambió la vida. Jacob se entristeció y dice que puso una señal, ¿verdad? En su sepultura hasta el día de hoy. Él sufrió eso. Él sufrió perder a la mujer que él amaba. Y más adelante en la Biblia podemos ver que cuando él va a bendecir también a sus nietos. O sea, él tenía tanto amor por Raquel que él seguía transmitiendo ese amor a través de la Biblia. Pero ¿qué pasa? Hay muchas personas, ¿verdad? Nadie está esperando una muerte. Una enfermedad llega de momento, una muerte llega de momento. Cuando lo que más nos duele a nosotros como seres humanos, entiendo yo, que es que se muere un ser querido y nosotros sentimos automáticamente que no vivimos o no aprovechamos los suficientes momentos importantes con esa persona. Como que de momento dejamos, como que dimos, Dios mío, ayer lo pude ver o hoy lo pude, ¿me entiendes? Como que se nos queda ese vacío, como que no le pude decir. Se me fue en mi mejor momento donde yo quería hacerlo sentir orgullosa, donde yo quería que viera a mi mamá que yo logré tal cosa. Yo quería, o sea, yo creo que ese es el sufrimiento, porque todos entendemos lo que es la vida y la muerte. Todos lo entendemos, más es difícil asimilarlo. Todos sabemos que todo nace y que todo muere. Nosotros aquí hicimos en casa, ¿te acuerdas? Una mariposita. Las maripositas. ¿Te acuerdas? ¿Cuánto tiempo era que duraban ellas ahí? Una semanita. Duraron como 25 días. Ajá. Y después que salieron, se convirtieron en mariposas de oruga. Y se fueron y iban a durar como 2 semanitas más y morían. Iban a durar 2 semanas. Me iban a poner sus huesos, sus huevitos. y morían. Era el ciclo de vida de una oruga, ¿verdad? Y eso a mí me puso triste y a las nenas también. Era como que lloraron. Era como que, ¿cómo es eso? Que tan lindas que se crearon esas mariposas y después... Y después mueren. Pero yo creo que todos entendemos eso. Todos sabemos que algún día nos toca partir. Lo que nos duele es lo que se queda el vacío de esa persona, de que no pudimos demostrarle más amor, que no pudimos decirle más cosas. Porque creo que si nos pudieran decir, mira, fulano se va mañana, todos vienen y nos desahogamos y nos amamos y decimos tantas cosas. Y nos pedimos perdón y todas esas cosas. Y nos reconciliamos. Sanamos nuestro corazón y esa persona se va y nosotros nos quedamos tranquilos. Nos da paz. Pero qué triste es cuando esas cosas vienen de momento. De repente. Y no estamos preparados, ¿verdad? Pero que tú me sigues preguntando en tu mente, tal vez que me estás escuchando, ¿qué tiene que ver eso con la historia? Pues yo, mientras leí esto con mi esposa en la mañana de hoy, nos dimos cuenta que Jacob, que su mujer primero, Raquel, declara esto como un momento de tristeza para ella, de tanto dolor que ella sentía. Primero, que no iba a ver a su hijo crecer y que su momento más lindo se transformaba en tragedia. No, y el proceso que pasa una mujer para tener un hijo. Y al ver que esa criatura nace, pero el dolor que ella en su cuerpo siente, ese dolor de madre al dar a luz una vida, pero también creo yo que ella siente también como que no tengo la fuerza, me estoy debilitando y... No sabía si eso iba a vivir tampoco. Exacto. Sí, porque ella no sabe si el nene iba a vivir. Ella dio su máximo poder para que ese nene pudiera vivir. Entonces, ¿cómo yo cojo esta historia? Que esta historia realmente revela y es profética, porque revela lo que irá a pasar después, muchos años más tarde, que es que hacia Belén se encaminaba María con su amado esposo. ¿Para quién iban a nacer en Belén?
Jesucristo. Jesucristo, que Jesucristo es quien, el Hijo de la diestra, el Hijo que está a la diestra de Dios. Está sentado a la diestra de Dios Padre. En su trono. En su trono. En su trono. Entonces esta historia representaba lo que iba a pasar después. Por eso es que ella muere, ¿verdad? A las puertas de llegar a Belén, ella no logra entrar. Pero su esposo la sepulta, la entierra en Belén. En Belén es el lugar de nacimiento. Y esto es lo que quiero decirte a ti hoy. Yo sé que el camino es duro. El duelo, el camino del duelo es duro. Y mientras más temprano es el duelo, o sea, mientras si fue recién, más intenso es. Y con el tiempo tú aprendes a vivir con él, mas no logras vencerlo. Ese vacío siempre se queda ahí. Pero yo te invito a que así como Jacob hizo, que Jacob dijo, no, este hijo no se va a llamar hijo de tristeza, se va a llamar hijo de mi diestra. Porque él lo coge y ahora él lo pone a su diestra. ¿Me entiendes? Él le cambió la historia a ese niño. Porque imagínate que ese niño creciera donde todo el mundo le dijera, tristeza, ¿cómo estás? Benoni, que ese era su nombre. Benoni, tristeza, ¿cómo estás? Tristeza, tristeza. ¿Me entiendes? Es como que... Y tú dices, ¿por qué me pone tristeza? Toda la vida ese niño iba a vivir con esa tristeza. Con esa marca. Con esa marca. Hay personas allá afuera que han pasado por un duelo hace muchos años atrás. Quizás reciente. Y otros que han vivido un duelo desde hace más de 20, 30 años. Donde perdieron... Y, ¿sabes? Algo que yo no lo estoy culpando. No, esto no es de culpa. Esto es de yo tratarte de traerte una sanidad. Donde han vivido con ese vacío por tantos años de qué hubiera sido. ¿Qué hubiera sido si estuviera aquí? ¿Qué hubiera sido si... Lo sabemos lo que es vivir, ¿verdad? Lo que es sentir eso. Pero qué triste es que ese duelo tú lo hagas parte de ti toda tu vida. Imagínate vivir 30 años y todavía alguien te diga, y tú le digas mi duelo, mi duelo, mi duelo. Es como aquel que decíamos cuando hablábamos de que le dan una enfermedad, te dice, eres diabético. ¿Y qué hace esa persona todo el tiempo? Abraza esa enfermedad y ya la hace parte de ella. Y dice, mi enfermedad, mi diabetes, mi alta presión, mi migraña, Y hace su vida ahora, le cambia el nombre y le pone mi migraña, mi alta presión, mi corazón, mi diabetes, mi no sé qué, mi cáncer, ¿verdad? Sí. Y aún Dios lo sana y todavía dicen, es que mi cáncer fue, es que mi cáncer fue. Y es como que le pones nombre, ¿verdad? A tu situación. Y eso fue lo que pasaba con Jacob. La esposa le puso mi tristeza. Pero su papá sabiamente le cambia el nombre y le pone el hijo de mi diestra. El hijo de mi diestra. Y yo te quiero invitar a que el verdadero hijo de la diestra, aquel que está sentado en el trono al lado de Dios Padre, Jesucristo, tú cojas a Jesucristo y lo pongas a tu diestra. Porque Él está contigo en todo tiempo. Es la única forma que tú y yo y cualquier persona puede vencer el vacío de sentirse solo, sola, triste con ese dolor. Es Jesucristo. No, quítale el nombre a tu tristeza y ponle hijo de mi diestra. Para que entonces puedas entrar ¿a dónde? A Belén. Porque mira que Jacob no se regresó al camino de donde venía. Como quien dice, iba a Belén y es como, mira, ponemos cosas reales. Tú tenías sueños, tú tenías metas con esta persona, hijo, lo que sea, que haya partido. Lo que sea, lo digo con, ¿verdad? Con respeto. Sino que esa persona que que se te fue, tú tenías estos sueños y estas metas, ¿verdad? Y se te tumban, se te caen. ¿Qué hace uno por lo general? Pues deja de hacer las cosas que iba a hacer. Es como que se murió ya el sueño. Se murió lo que queríamos hacer. Y nos regresamos hacia atrás. Y le dejamos el nombre de mi tristeza. Y se queda ahí. ¿Me entiendes? Pero ¿qué hizo Jacob? Jacob cogió a su esposa. Entró a Belén.
Siguió hacia adelante. Siguió hacia adelante, entró a Porque Belén. no regresó. Él siguió hacia adelante, él iba rumbo hacia Belén, pues él fue hasta Belén. Él fue a Belén, la entierra en Belén, ¿verdad? Le cambia el nombre a su hijo, la entierra en Belén y recibe su nuevo nacimiento y continúa su vida. Ya yo te puedo contar la historia de Jacob. Fue gloriosa. Dios ya lo bendice, le cambia el nombre. Y Jacob, de ahí comienza la nación de Israel como tal. A Jacob Dios le cambia el nombre y le llama Israel. Y entonces ya comienza lo que hoy en día es la ciudad de Israel, ¿no? El país de Israel. Entonces mira lo grande de su bendición. Lo que fue un dolor, lo que sigue siendo un dolor. Pero él lo sepultó su dolor. Aunque le puso señal, dice, hasta el día de hoy, porque tú siempre lo vas a recordar. Siempre. Y se recuerda en amor, y se recuerda en alegría, y se recuerda, y tú le pones señal a ese lugar y dices, ok, murió, entierro mi dolor, entierro mi tristeza, le pongo señal porque lo voy a recordar siempre, la voy a recordar siempre, pero continúa adelante. Pero continúo hacia adelante. Y le cambio el nombre a mi tristeza, a mi duelo, y le pongo hijo de mi diestra. No le vas a poner alegría, felicidad, party, concierto. No. Hijo de mi diestra, o sea, Jesucristo. Y tú coges a Jesucristo y lo pones a tu diestra. Te acercas a Dios. Te acercas a Dios y Él se va a acercar a ti y Él te va a dar sanidad. Y Él te va a dar fuerza, y Él te va a dar alegría, Él te va a dar paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque la paz que Dios da, no la da el mundo. El mundo no la da. Y entonces cuando yo leía esto contigo esta mañana y nos detuvimos y entendimos que aunque Dios estaba hablando de su Hijo Jesucristo, también nos da una enseñanza de vida. Amigo, amiga que me escucha, vamos a cambiarle el nombre a nuestro duelo. Al nombre de tristeza. De tristeza. Esa tristeza que cargamos. Sepúltala. Vamos a enterrarla y a acoger a nuestro Señor Jesucristo y a llevárnoslos a nuestro corazón, a apoderarnos de Él, a abrazarlo, a entregarle todo de nosotros, en que entregárselo a Él, que Él sea el centro de nuestra vida, que sea el que tenga el control de tu vida. Porque nosotros no tenemos el control de nuestra vida. Esa es la realidad. El control lo tiene Cristo y nosotros tenemos que cederle ese control para que nuestro corazón sane y recordar a nuestros familiares, claro que sí, y llorar, porque se vale llorar, es sanar, porque mientras tú lloras, tú sanas. Y recordarlo en amor, recordarlo en que fue una gran persona, recordarlo las cosas que viviste con esa persona, recordarlas siempre, pero entregárselo a Jesucristo y que sea Dios el que viene a morar, que sea el Espíritu Santo quien puede llenar ese vacío, quien puede transformar esa mente, ese corazón, esos pensamientos, que sea Él el que te da esa paz, esa tranquilidad, ese gozo, esa fortaleza, esa fuerza para seguir adelante. Así es, mi amor, porque ahorita tú me decías, que lo comentamos también, es que Jesús también lloró, ¿verdad? Jesús lloró. Cuando tú le preguntas cuál es el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. Y realmente lo es, el Jesús lloró. Y fue cuando Jesús lloró la por muerte su amigo de su amigo Lázaro. Jesús lloró, aún resucitándolo después. Jesús lloró. Es algo que Dios entiende nuestro dolor. Y hay muchas versículos en la Biblia que hablan de sepultura y de muerte. Abraham, antes que Jacob, bueno, todos enterraron, y la Biblia hace mención de ello y se toma su tiempo para explicarlo. No es a la ligera que Dios toma este tema. No. Dios sabe que nos da dolor, pero Dios nos da una esperanza, y Él nos dice que el que muera en Cristo Jesús, en que esté muerto, vivirá.
Porque eternamente. Y esa es nuestra esperanza, ¿verdad? De que vamos a vivir y que a estos seres queridos los vamos a encontrar. Es más, ellos están en un lugar mejor. Y aunque parece decirlo como para que, ay, no, sí, todos dicen eso. No, realmente está en un lugar mejor. Porque si hasta científicamente, yo lo digo muchas veces, científicamente y saliéndonos un poco de la religión, ¿verdad? De nuestra creencia cristiana, la energía no se destruye ni se crea. La energía que producimos nosotros ni se crea ni se destruye. Entonces que no se, algún sitio va, algún lugar va. Ella no se pierde, ella no se desaparece ni se desvanece. Ella regresa, ¿verdad? La palabra dice que regresa a Dios. El espíritu regresa a Dios. Entonces, está comprobado que nuestra energía, realmente el cuerpo deja de existir, pero nosotros donde más vivos estamos. Lo que pasa es que es complicado entender eso en nuestra mente natural porque nosotros tenemos el dolor de lo que hubiera sido, de lo que él hubiera dicho. Pasado el día de mañana, los planes, pero como te dije nuevamente, nosotros no tenemos el control de nada. De nada. Y yo quiero decir que yo te garantizo y estoy seguro que si ese ser querido que partió pudiera hablar contigo hoy, te diría, corre, brinca, salta, ríe, goza, aprende. Y sobre todas las cosas te va a decir, busca de Dios. Porque no hay nada más real que Dios. Y te garantizo que Cristo es la salvación, la verdad y la vida. Y yo te garantizo que esa es la persona que tú necesitas a tu diestra. Y esa es la persona que tu ser querido te diría. Y lo de gritar y correr, brincar y saltar y bailar y reír. Sí, tienes que continuar. Tienes que sepultar tu dolor y tienes que continuar. Porque ¿sabes qué? No puedes vivir 10 años más de tu vida arrastrando tu duelo, porque entonces no dejas vivir ni vives tú. ¿Me entiendes? No dejas vivir ni vives tú. Goza la vida mientras Dios la da. Y yo te garantizo que en su momento nos volveremos a reunir. Pero ahora sigue luchando. Sigue hacia el frente. No te quites. No desmayes. Sigue corriendo. Confía. Confía. Confía en Cristo, que Él es el que hace todas las cosas nuevas. Todo lo hace nuevo. Realmente podemos usar 1000 cosas humanas para hablar del duelo, pero lo único que nos da paz a nosotros, que es la paz que pasa todo entendimiento, es Cristo Jesús. Y cuando mueres en Cristo, porque cuando tú mueres en Cristo, tú sabes que vas a tener vida eterna. Correctamente. Entonces yo quiero tomar este momentito, mami. ¿Quieres decir algo más? No queremos hacer esto un tema muy largo porque... Perdón, quiero aclarar que realmente nosotros también estamos en duelo. Y yo estoy en duelo. Yo hablo de esto, pero realmente estoy en duelo. Hoy aprendí, hoy entendí de parte de Dios que sí, que está bien, que lo viví, que lo experimenté, que fue trágico, que me dolió, que me duele. Pero yo estoy seguro que ese ser querido que tanto amaba y que amo, está bien. Y que está en un mejor lugar. Está en un mejor lugar. Esa es nuestra esperanza. Y es no esperanza, y esperanza de vida. Es eso es lo que me dice su palabra. Verdadera, es mi fe. Y yo sé que así será. Y mientras yo pueda vivir y lo voy a recordar, lo recordaré siempre. Y seguiré viviendo para poder recibir mi Belén, mi lugar de nacimiento nuevo y donde voy a avanzar. No dejes de hacer lo que hacías, no entierres tus proyectos. Sigue hacia adelante, sigue conquistando, enorgullece a esa persona y no eches culpa, no culpes. Tampoco te culpes tú. No te culpes tú y no culpes a nadie. Que esto es así, esto no... Diantre, hoy me toca a mí, mañana te toca a ti, después nos toca a nosotros mismos vivir la muerte, pero eso es un tema que nos da miedo hablarlo, pero es un tema real y es un tema que tenemos que hacer paz con él, hacer paz con él. Entonces, yo quería que oráramos, mi amigo. Ora, mi amor. ¿Sí? Sí. ¿Quieres que yo ore?
Ora sí, corazón. Una mujer tan poderosa que ora. Vamos a orar. Vamos a orar por todos aquellos que escuchan este mensaje. ¿Está bien? Bueno. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo vengo ante ti en estos momentos, Señor, para que tú tomes control de todo aquel que ve este video en su debido tiempo. Y que tú, Padre Celestial, que conoces todas las cosas, que conoces nuestros corazones, que nos hiciste y nos conociste desde antes de la fundación del mundo, tú entiendes, Señor, el dolor, porque tú sabes, Padre Celestial, desde que creaste todas las cosas para ti y para tu gloria, tú sabes lo que es el ciclo de la vida. Tú más que nadie entregaste a tu Hijo y lo viste morir al punto de que tu Hijo Jesús en la cruz dijo, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se sintió solo en ese momento. Jesús se sentía solo porque cargaba todo ese pecado del mundo, mas tú lo viste morir. Fue un sueño de morir, como dice esa famosa canción, donde nació para darnos vida y vida eterna. Y eso no fue en vano, y yo oro, sabiendo, Padre Celestial, que tú conoces el dolor de cada uno de nosotros, que la pérdida nos come por dentro, el vacío a veces no lo podemos controlar, la depresión que nos causa y el miedo y el llanto y esa falta de paz que provoca en nosotros es muy grande. Pero sé, Señor Jesús, que tú que estás en todos los rincones del mundo, tú que puedes entrar a nuestro lugar secreto, tú que ves en aquel lugar, que quizás ves a esta muchacha, a este muchacho, a esta señora que ahora mismo está llorando, que ahora mismo se siente perdida, que ahora mismo no encuentra paz, que ahora mismo se encuentra sola, quizás encerrado en su cuarto, quizás en el baño, quizás en su carro, quizás en algún lugar detenido, quizás con lágrimas en sus ojos. Padre Celestial, tú puedes dar la paz y te envío, Espíritu Santo. Te envío como poderoso gigante a que tú tumbes cualquier barrera y cualquier gigante y cualquier corazón de piedra y pongas corazón de carne, para que tú puedas, Señor, entrar a esos corazones y poner esa paz, ese amor, ese gozo, esa templanza que solo viene de ti, Padre Celestial. Derrama, Señor, paz sobre los corazones y las mentes de aquellos que se quedaron con las ganas tal vez de decir un te amo, de decir perdón, de decir te necesito, Padre Celestial. Pero yo sé que ellos han entendido tu palabra, que te han puesto y te quieren poner a su diestra. Ayúdalos, Señor, a caminar contigo, a conocerte a ti, para que en el día de mañana, cuando nuestros días también sean contados y partamos hacia ti, podamos encontrarnos con nuestros seres queridos y en vida y en victoria poder decir gloria a Dios. Lo más triste sería, Señor, que yo le dé la espalda a Jesús y le dé la espalda a la vida misma que es Cristo y camine y vaya por ahí viviendo una vida al garete, como decimos, en pecado, lejos de ti, Señor, y que en el día de la hora realmente yo esté perdido. Yo oro, Señor, para que tú puedas derramar ese poder, ese convencimiento de que tu palabra es real. Y envío tu palabra y hace su propósito y se cumple en la vida de aquellos que me escuchan. En el nombre poderoso de Cristo oro, porque en el nombre de Cristo hay poder. En ti la gloria, en ti la alabanza, en ti el señorío, el poderío, Señor, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y aún en el mar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Bueno, mi amor, lo hicimos hoy más corto que antes, pero ¿quieres decir algo? Vamos mejorando. Sí les quiero decir que confíen, que se cojan de la mano de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que tiene el control de todas las cosas, que dejes que Él entre a tu corazón, que Él sea el que limpie tus
lágrimas, el que sane tu corazón, el que te limpie tus rodillas, que te ayude a seguir adelante, que te enfoques, que mires la vida, que mires y abraces a Cristo, que desees conocerlo para que tu vida pueda mejorar en todos los ámbitos. Las cosas en Cristo no significa que van a ser, que no vamos a pasar por problemas ni dificultades. No, sí van a suceder, porque te estaría mintiendo si te digo que en Cristo no vamos a tener. Sí vamos a tener dificultades, pero la palabra me dice que no tema porque Él está conmigo, porque la carga es más liviana, porque Él me ayuda a cargar el peso, cualquier dificultad, cualquier necesidad que estemos pasando. Mira, Él va conmigo y me ayuda y me pone templanza y me pone paz, me pone amor, me pone una mente fresca donde pueda ver las cosas de otro punto de vista y no del punto de vista que es estar lejos de Cristo. Si tú te apegas a Él, tú vas a entender lo bello y maravilloso que Él viene a hacer en tu vida. Si no lo conoces, yo te invito a que tú lo conozcas, aceptes al Señor como Jesucristo, nuestro único Rey y Salvador, porque la palabra dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Así es, mi amor. Te bendigo, mi vida. Los bendigo. Gracias por escucharnos. Que sea una palabra de bendición. Que tengan ese anhelo por conocer de Jesucristo. Los invito a que busquen de Él y que Jehová Dios me lo siga bendiciendo cada día más. Y a luchar por la vida, a luchar por tus metas. Vamos a ser orgullosos a aquellos que se fueron, pero que están pendientes de nosotros y que saben que estamos aquí. Así que eso es otro tema. La Biblia enseña que ellos saben, ellos están vivos, ellos conocen, escuchan. Y lo sé porque te lo puedo probar bíblicamente con la historia de Samuel y otras, pero como la del seno de Abraham, ¿te acuerdas? Sí. Lázaro en el seno de Abraham, toda esa historia, pero eso es otro tema. Pero sí, están vivos y vamos a hacerlos sentir orgullosos. Así que Dios los bendiga. Ahora sí, soy Joel Ballista y Sara Ballista. Y somos Amén en voz alta. Bendiciones. Vamos a hacer así, mira a mí. Bye bye.